Bueno, acá tenemos las bombas de tipo centrífugas, donde nosotros tenemos, vamos a ver primero el dibujo antes de explicar el conjunto de características. Nosotros tenemos los impulsores, si vemos con el dibujo, si comenzamos con el dibujo de abajo, los impulsores vendría a ser lo que gira, gracias al motor que se le adosa a ese impulsor, eso hace que gire ese impulsor. Y ustedes como ven, ese impulsor tiene una curvatura y esa curvatura hace que el líquido sea desplazado de una forma. Entonces nosotros tenemos impulsores abiertos o vórtex, impulsores cerrados, que en realidad es como si fuera un vórtex, pero tiene una cobertura en su alrededor, una carcasa a su alrededor, y después tenemos el semiabierto. Eso, cuando ustedes ven el dibujo, ya que está más en medio, donde está viendo el impulsor rotando, lo que ustedes ven en celeste, viene el flujo del líquido que entra en esos canales y porque está girando a gran velocidad, le aplica fuerzas centrífugas y eso hace que tienda a irse hacia las paredes de la bomba y en las paredes de la bomba yo tengo un canal que las recoge y las conduce hacia el exterior de la bomba. Entonces ahí puede ver el fluido llevado al centro del impulsor, el impulsor gira a gran velocidad y como es una fuerza centrífuga, provoca toda una acción de que el líquido se vaya contra el costado a gran velocidad, como el costado es curvo, termina desplazándose y saliendo por el conducto de salida. Entonces te provoca que la energía cinética del fluido se convierta en presión del fluido, por lo cual adquiere presión, adquiere fuerza y entra en movimiento. Muy bien, se usan en líquidos poco viscosos como leche, agua y jugo de fruta. También en líquidos con presencia de sólidos en suspensión, pero no grandes partículas, para que no las dañe o no las rompa la fuerza centrífuga. En regímenes de caudales altos y presiones moderadas, o sea, cuando vos necesitas mover gran cantidad de líquido, utiliza este tipo de bombas. La descarga es constante, por lo cual no es que tienen un pico de presión y cae, un pico de presión y cae, sino que constantemente tienen la misma presión, la misma salida. El caudal es regulado por una válvula en la conducción de salida de la bomba. Si yo quiero que me tire menos caudal, yo cierro un poquito la válvula que está fuera de la bomba, en la tubería de conducción. Entonces ahí voy a poner una válvula posterior a la bomba, que esa va a regular el caudal que yo quiero que arrastre. ¿Por qué? Porque generalmente tiene una sola velocidad. Entonces vos prendés y gira a toda velocidad, tirando líquido caudal a una determinada cantidad. Entonces yo para regular ese caudal, le voy a poner una válvula en la conducción que sale fuera de esta bomba. Entonces voy a abrir poquito si quiero que pase poco líquido, voy a abrir del todo la válvula de conducción si quiero que pase todo su caudal. Se puede cerrar completamente la válvula para detener el flujo, pero hay riesgo de cavitación. Cavitación significa que si yo cierro la válvula, esto va a seguir circulando con el líquido, pero se van a generar unos vacíos de presión en donde se generan burbujas que estallan y eso terminan rompiendo o desgastando de una forma prematura a los propulsores o los impulsores. Bueno, acá tenemos los flujos de fluido de las bombas cinéticas centrífugas. Habíamos visto que había tres tipos de bombas centrífugas, que eran de flujo radial, de flujo mixto y de flujo axial. Ahí vemos la de flujo radial, esa que estábamos viendo recién, que en realidad podría tener dos salidas, una hacia arriba y una abajo, pero generalmente las que nosotros encontramos son de una sola salida, como la que tenemos en la imagen, que dice flujo de salida en 90 grados. Ustedes la ven, está toda recubierta de acero inoxidable, entonces es una bomba de grado alimentaria, todo de acero inoxidable. Después tenemos cómo sale el líquido de flujo radial, sale en 90 grados, entra y sale en posición perpendicular al flujo de entrada, entonces sale a 90 grados el flujo de salida. En un impulsor de flujo mixto, entran, pero sale con un ángulo menor a 90 grados. Entonces, ahí tenemos en amarillo, que está pintada por fuera, pero por dentro es de inoxidable y de plástico. Ahí tenemos este tipo de bomba, en donde no hace una salida a 90 grados, sino que es un ángulo menor y va adquiriendo rápidamente un ángulo mayor hasta que tenga la salida que desea. En cambio, los impulsores de flujo axial o estas bombas cinéticas centrífugas axiales también se las denominan propulsores. No desvían ni 45 nada, sino que son 180 grados, es decir, lineal. El flujo de salida es exactamente igual al flujo de ingreso.
por lo cual no hay una desviación ni ningún grado de salida. Entonces por eso se lo denominan propulsores. Ahí tenemos una bomba de esta característica en donde se puede observar que sale a 180 grados de manera lineal. Ahora vamos a ver las bombas que son de desplazamiento positivo, los flujos de fluido de bombas de desplazamiento positivo. Y dentro de los desplazamientos positivos de esta bomba, tipo de desplazamiento positivo, vamos a encontrar dos modelos, dos tipos o dos grandes rasgos, que son las rotatorias, de las cuales rotatorias podemos tener tornillo, lóbulo, rueda o paleta, y las alternativas o reciprocantes. ¿Cuál es la diferencia que tiene estas bombas de desplazamiento positivo con respecto a la centrífuga? En la centrífuga se aplica una fuerza centrífuga que hace que el agua se desplace, el fluido se desplace. En cambio, en este desplazamiento positivo, el fluido queda retenido en un espacio que posteriormente la acción mecánica lo empuja. Ustedes pueden ver los engranajes ahí abajo, la bomba de engranaje, en donde ingresa el líquido y ese líquido queda retenido en los espacios marcados con las flechas rojas que posteriormente siguen girando esas dos ruedas y lo terminan desplazando. Entonces es una acción mecánica de captura de un determinado volumen de ese fluido y lo empuja. Por eso lo desplaza positivamente, lo empuja. La bomba de desplazamiento positivo produce la presión requerida para mover el producto líquido aplicando una fuerza directamente sobre un líquido confinado en un espacio. No utiliza fuerza centrífuga. Esto directamente lo confina en un espacio y lo empuja para que avance en la dirección que yo deseo. El movimiento del producto está directamente relacionado con la velocidad de las partes móviles dentro de la bomba. Usted imagínense en la figura de abajo que un sistema de engranaje. Mientras mayor velocidad gire ese engranaje, mayor líquido va a estar transmitiendo porque más rápido va a estar llenándose los orificios entre los dientes que van a estar siendo desplazados. El caudal es controlado perfectamente por la velocidad de propulsión de la bomba, es decir, que el caudal yo lo voy a saber de acuerdo a la velocidad que le voy a estar aplicando a esos mecanismos de giro. Se le utiliza cuando este tipo de bomba, cuando son líquidos que tienen altas viscosidades. Cuando yo tengo un líquido de alta viscosidad, las bombas centrífugas no me sirven. Tengo que utilizar bombas de desplazamiento positivo. ¿Y cuando también yo las voy a utilizar estas bombas de desplazamiento positivo? Cuando utilizo dosificadores, saborizantes, colorantes, entre otros. Cuando yo lo voy a utilizar como un dosificador, que necesito aplicar dosis, no necesito una bomba que ande a toda velocidad descontrolada y largue todo el caudal que tiene, sino que yo acá necesito bombas que funcionen muy despacio a la velocidad que yo realmente quiero que funcionen y con la precisión que yo quiero que funcione. Entonces, para dosificación y ese tipo de asuntos, yo utilizo las bombas de desplazamiento positivo. El principio de operación consiste en el confinamiento de una parte del líquido entre la parte rotatoria de la bomba y la carcasa. Y al estar moviéndose, no le queda otra a ese líquido que desplazarse en forma positiva por el empuje que le está aplicando la mecánica de la bomba. Se generan golpes de presión si no se controla el flujo de manera constante. En estas que son de engranaje no hay tanta pico de presión, pero las bombas de pistones, que es como un pistón que baja y empuja y vuelve a subir y baja y empuja, genera como si fueran picos de presión y después ausencia de presión. Pico de presión, ausencia de presión. Cada vez que sube hay una baja de presión, cada vez que baja el pistón para impulsar el líquido hay un aumento de presión. Bueno, acá tenemos las bombas rotatorias, ahí tenemos una bomba de tornillo, en donde ingresa, como está marcada la flecha azul, por arriba el líquido, después tenemos un tornillo que gira y lo saca por la izquierda. Eso es una bomba de tornillo, queda atrapado el líquido dentro de ese tornillo, en la ranura del tornillo, que es como un helicoidal, y lo termina expulsando. ¿Qué idea se me viene a mí? Y las máquinas esas de picar carne, que si bien no es un fluido, sino que están rompiendo un sólido, es lo mismo, vos estás metiendo por un lado, el tornillo de picar la va empujando hacia el extremo donde hay unos anillos de reducción, entonces oprimen la carne rompiéndola y sacándola en forma de tiritas. Abajo tenemos ahí una bomba de doble tornillo, que son dos tornillos uno al lado del otro, para que pueda hacer este tipo de conducción. Otra de las bombas rotatorias son las bombas de lóbulo. Ahí la tenemos al costado. Cada uno de esos mecanismos se denominan lóbulos. Ustedes pueden ver abajo que es un lóbulo de un trilobular,
La que tienen arriba es una bilobular de acero inoxidable. Realmente son impecables. Miren lo que son esas bombas de tornillo y miren lo que es esa bomba de lóbulos. Imágenes reales de lo que son esas bombas. Realmente son impresionantes en acero inoxidable la presencia que tienen realmente los elementos de las operaciones. Estas bombas que está abajo representan una bomba de lóbulos trilobular. Ahí se ve como el líquido queda apretado en azul y en rojo es la presión que va adquiriendo. A medida que queda atrapada en esos espacios y sigue girando, esos lóbulos siguen girando, va a hacer que empuje en forma positiva el líquido para que se genere un flujo. Ahí tenemos una bomba de engranaje de ruedas, que era cuando recién estábamos comentando la bomba de engranaje. Ahí tenemos una de acero inoxidable donde tenemos unas ruedas clásicas y abajo tenemos una rueda de estilo T. Son como T los engranajes esos, que son parecidos que fueran lóbulos, son muy parecidos a lóbulos. Ahí lo ven también de acero inoxidable porque son bombas de grado alimentario. Ven que tienen los orificios al costado del engranaje. Ahí es donde van los caños de la conducción para que genere la bomba. Y ahí ven cómo es el mecanismo del engranaje. Se va llenando, el engranaje gira y va empujando al fluido para que sale por el otro lado con una determinada presión. Otra de las bombas que nosotros podemos ver rotatorias son las bombas peristálticas, que se utilizan mucho en lo que es dosificación. Ahí tenemos un equipo móvil de dosificación, en donde en cada uno de esos tanques podemos poner un dosificante, un agente de dosificación. En uno puede ir colorante y en el otro puede ir saborizantes líquidos, porque por abajo ingresa el fluido y ahí yo le voy a estar aplicando el saborizante. Tic, tic, y por arriba hace todo ese círculo y vuelve a salir por arriba y arriba tengo otro tanque de dosificación que ahí puedo estar agregándole, si abajo fue un colorante, arriba puedo estar agregándole el saborizante. Entonces, ¿cómo consiste? Tiene una manguera adentro, esa manguera es flexible y tenemos un equipo que va oprimiendo esa manguera. Entonces lo va girando y va oprimiéndolo y lo va torciendo. Imagínense como si estuvieran ustedes en la puerta giratoria cuando ingresan a un banco, etcétera, y queda un espacio. Y si sigue girando esa puerta giratoria, lo va a arrastrar usted hasta que lo tire del otro lado. Bueno, exactamente eso es lo que hace una bomba de este tipo de desplazamiento positivo. Es como esas puertas que vos tenés en los bancos, esas puertas giratorias, donde vos quedás atrapado entre las puertas y entre la puerta y la carcasa que vendría a ser la estructura que rodea la puerta giratoria del banco, y no te queda otra que seguir hacia adelante porque la misma puerta te empuja. Eso es desplazamiento positivo. Y acá tenemos, por último, las bombas de paleta. La diferente de las bombas, ustedes ven las bombas de engranaje de rueda, ahí tienen dos ruedas, pero la bomba peristáltica tiene un solo rotor y las bombas de paletas también tienen un solo rotor. No como la bomba de engranaje que tienen dos rotores o las otras bombas que vimos hace un ratito. Estas bombas son de un solo rotor, o sea, un solo componente mecánico que genere la rotación. Ahí tenemos la bomba de paleta en donde ingresa y tenemos una paleta que va atrapando ese líquido. Está obviamente desnivelada la paleta porque si no generaría retorno y eso es lo que no queremos. Entonces está desnivelada, arriba queda espacio para quedar atrapado el líquido, abajo no, porque si no retornaría el líquido, entonces la bomba no funcionaría. Y de esta manera voy a estar haciendo el movimiento. Y ahí tienen una imagen de lo que es una bomba de paleta. Bayonet pump, eso es en inglés, bomba de paleta. Bueno, ahora tenemos las bombas que se denominan alternativas o reciprocantes. Recibimos la de desplazamientos positivos, que no eran alternativas ni reciprocantes. Y acá vamos a ver ahora las bombas de émbolo, las bombas de pistón y las bombas de diafragma. Estas bombas se usan en líquidos que tienen baja viscosidad, pero que requieren mucha presión para su movilidad. Líquidos baja viscosos, pero que necesitan alta presión. Vaya a saber por qué es los componentes del sistema en donde vos tenés muy poca viscosidad, pero necesitas alta presión. Se suelen poner varias en línea para mantener constante la presión, por eso que le decíamos, imagínense un émbolo que sube y que baja. Ahí tengo una bomba de émbolo. Cada vez que sube, ese émbolo se permite que ingrese el líquido. Cuando se baja el émbolo, el diafragma que está en el costado
ese diafragma ya se cierra y permite que se abra el otro diafragma y salga el líquido. Pero como esto es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, es como decir presión, sí presión, presión, sí presión, presión, sí presión. Entonces lo que se hace es poner varias bombas de esta a la vez para que la presión sea constante. La bomba de pistón es muy similar a la bomba de émbolo, solamente que en lugar de ser un émbolo es un pistón, que es algo mucho más grande, tiene mayor empuje, tiene mayor volumen de caudal, la bomba de pistón, que la de émbolo. Y la bomba de diafragma, en lugar de bajar un émbolo o un pistón, baja un diafragma, que es como una especie de goma, que hace la función ya sea de émbolo o de pistón, pero lo hace con una goma flexible. Por último, vamos a ver un poco de lo que es los flujos de fluido y las propiedades de los líquidos, la viscosidad. Nosotros sabemos que cuando vemos un líquido corriendo con su perfil de velocidad dentro de un tanque, se desliza como en capas. Capas donde son más veloces y capas donde son más lentas. Un líquido en un conducto se mueve como en capas. Dichas capas se deslizan por una fuerza que se denomina cizalla. O sea, la fuerza que yo aplico para desplazar un líquido dentro y hace que capa sobre capa se vaya moviendo, eso se denomina cizalla. Y la viscosidad es la fuerza de resistencia a esa cizalla. Mientras más viscoso sea un líquido, más resistencia va a tener a ese deslizamiento entre capas, entonces menos se va a mover el fluido. Ustedes imaginan ese perfil de velocidad, es parecido como tienen ustedes un mazo de naipe y aplican una fuerza a la carta de arriba. Entonces ustedes van a ver como que se desparraman el conjunto de cartas de formas diferentes. Bueno, ahí vemos algunos tipos de viscosidades de algunos materiales comunes a temperatura ambiente. El aire tiene 10 a menos 5 viscosidad, el agua 10 a la menos 3, el aceite de girasol 10 a la menos 1 y el glicerol se toma como referencia en 10 a la 0. La miel líquida es 10 a la 1, el jarabe dorado, que son los tipos jarabe de alce, de sirup, 10 a las 2. Y acá tenemos el vidrio, que comentamos en clases anteriores que el vidrio no es un sólido, es un líquido de alta viscosidad. Por eso, si la referencia es 10 a la 0, la viscosidad del glicerol o el agua es 10 a la menos 3, la viscosidad del vidrio es 10 a la 40. Entonces, por lo cual, el vidrio se comporta como un sólido siendo un líquido en estado vítreo. Acá tenemos la forma en cómo nosotros vemos el esfuerzo cortante en función de la velocidad de cizallamiento para después calcular la viscosidad que tiene que aplicarse sobre un sistema.